Es trasplantes legales, y ya les voy a decir por qué el concepto cambió y por qué se habla de trasplantes jurídicos. Sin lugar a duda, este concepto es bastante nuevo, sí, bastante nuevo, porque aparece con Alan Waston. Es, sin lugar a dudas, el primero que habla y aborda en un libro que tiene el mismo nombre, Trasplantes Legales, esta teoría en la cual lo que quería él explicar era el derecho romano. Él nunca quiso explicar las dinámicas actuales del derecho. Quería explicar era qué, lo que había pasado, los trasplantes que nosotros tenemos en todas nuestras institutillas, que es las instituciones que tenemos de qué, del mismo derecho romano. Entonces él quería mirar cómo los trasplantes habían llevado desde tanto tiempo hasta la historia contemporánea, ¿correcto? Entonces se habló de trasplantes legales. Si ustedes se dan cuenta, hay dos autores más, que es Papacristo y Caldani. Son dos autores que complementan el concepto de trasplantes legales. ¿Por qué ya no hablamos de trasplantes legales? Porque el concepto evoluciona hablando de trasplante jurídico. El trasplante legal solo hacía mención a la ley como tal, es decir, solo era la ley en sentido formal o material, es decir, solo lo que estaba expresado dentro del papel y cómo se traspasaba sin cambios, sin nada, ¿a qué? A una institución o a un estado totalmente igual. Eso es un trasplante legal. Digámosles que el trasplante legal es la copia burda de la ley pegada de un lado a otro sin hacerle absolutamente nada. O sea, el trasplante legal es una copia tal cual, ¿cierto? Lo único que le cambiamos será el nombre del país, pero es un trasplante totalmente ¿qué? Legal. ¿Listo? El trasplante jurídico sí es diferente. ¿Por qué el trasplante jurídico es diferente? Porque ya está diciendo que ya no es solo la ley que estoy copiando y pegando, sino estoy mirando es que es el sistema normativo. Por eso Miller, que es el que después la profesora argentina habla, Jonathan Miller, es el que clasifica los trasplantes jurídicos y hace 4 diferencias. Uno, dice que los trasplantes jurídicos son abiertos o cerrados. ¿Por qué los clasifica en abiertos o cerrados? ¿Cierto? Dice, Miller es el último, porque Miller es el, digamos, yo les dejé ahí como para que ustedes vieran cómo ha evolucionado. Miller es el único, Jonathan Miller, que es un profesor también de Edimburgo, que viene tocado por ¿quién? Por la teoría de ¿quién? De Alan Waston, ¿sí? Que fue el primero, o sea, él es el pionero del tema de trasplantes legales. Pero ya cuando llega Miller, dice, oiga, los trasplantes jurídicos son abiertos o cerrados. ¿Cuándo es un trasplante jurídico cerrado? Cuando usted trae una institución y la trae y no le deja ¿qué? Llevar resección. O sea, lo que hablaba en la lectura como la asimilación. No deja hacer asimilación, sino lo que hace es interponer una institución, llámelo como lo quiera llamar, y incorporarla en la medida o instalarla en el sistema jurídico. El trasplante jurídico abierto lo que promueve es que yo traigo una institución jurídica, voy a hablar de Colombia, la oralidad, pero le empiezo a dar ¿qué? Los matices propios ¿de quién? De nuestro sistema. Y entonces todos empezamos a hacer trasplantes jurídicos porque la oralidad eminentemente es un trasplante jurídico norteamericano, ¿sí? Y los norteamericanos no eran así. Ellos también trasplantaron ¿de dónde? Del sistema inglés. Del sistema inglés. Por eso es que ellos hacen un trasplante jurídico abierto, porque cambiaron. Nosotros en Colombia tenemos la regla de reiteración frente a la doctrina probable. No sé en Paraguay cómo lo manejen, pero acá en Colombia la doctrina probable, 3 sentencias sobre el mismo punto de derecho crean doctrina probable, ¿cierto? Crean doctrina probable. ¿Listo? En Colombia. En México la regla de reiteración es de 5.
5. ¿Por qué quisieron hacer 5? Porque ellos dijeron México es más grande que Estados Unidos. Ya, la explicación es decir, nosotros tenemos más que eso. Solo hasta uno por el nombre de las instituciones. ¿Ustedes saben cómo se llama la Corte Suprema de México? No se llama Corte Suprema, se llama Suprema Corte. Suprema Corte. ¿Y cómo se llama la de Estados Unidos? Suprema Corte de los Estados Unidos. Porque ustedes recordarán que es diferente. Y uno se da cuenta de esos trasplantes jurídicos. Nuestro Consejo de Estado es igual al Consejo de Estado francés. Y los trasplantes que nosotros hemos tenido son iguales. La virtud del derecho administrativo, ¿cierto? Y nuestros fallos, cuando uno le explican todos los fallos y toda la teoría de la responsabilidad como se trajo acá en Colombia, fue a través de fallos franceses. Fueron fallos franceses. Nosotros, ¿de dónde trajimos el bloque de constitucionalidad en Colombia? De una sentencia de 1975 del Consejo Constitucional francés. Todo ha sido un trasplante jurídico que hemos traído de varias partes y ha entrado en Colombia por la jurisprudencia. ¿Listo? Pero él, o este Miller que explica esto, dice, además de los abiertos y cerrados, ¿cierto? Abiertos y cerrados pueden ser unos dinámicos o estáticos. Y él dice que cuando yo hago un trasplante jurídico dinámico, yo incorporo una institución, pero esta empieza a evolucionar. Y cuando evoluciona, empieza ¿a qué? A asimilarse. Y empieza a transformarse a través de la cultura jurídica. Cuando yo explico control de constitucionalidad afuera, no en Colombia, afuera, digo que el control de constitucionalidad colombiano es de naturaleza ecléctica. Es de naturaleza ecléctica. Y uno diría, todos ustedes, ¿qué está diciendo? ¿Cierto? En Colombia el control constitucional es un control mixto. Mixto. Nosotros no tenemos ni un control concentrado ni un control difuso. Nosotros tenemos un control mixto bien particular. Lo voy a explicar con algo que me parece muy sencillo para los colombianos, pero trataré para nuestros amigos paraguayos y para Brasil explicarlo muy sencillo. ¿Cómo lo va a hacer? Los colombianos nosotros tenemos almuerzo ejecutivo. ¿Sí saben qué es un almuerzo ejecutivo? Un corrientazo. ¿Sí saben qué es eso? Un almuerzo normal. Normalito. ¿Sí? No un almuerzo normal, ¿cierto? ¿Bien? ¿Correcto? Miren los colombianos cómo saben. Si usted le dice que en el principio, porque nosotros tomamos principio, hay frijol y garbanzo, adivine cómo lo piden los colombianos. Frijol y garbanzo, o sea, le echan mixto. Mixto, echamos frijol y garbanzo. Pero además dicen que si le pueden echar ¿qué? Un huevito. Acá nosotros echamos un huevito. O sea, el almuerzo le echan, además de tener estas dos cosas, le echan un huevito. Y además, si hay por ahí ¿qué? ¿Una qué? Una tajadita, ¿no? Entonces le echan una tajadita. Un madurito. ¿Sí o no? ¿Cómo queda esto? Esto queda de naturaleza ecléctica. Ecléctica, porque queda frijol, garbanzo, huevo y maduro. Y la ensalada del arroz y la carne. Entonces, ¿cómo queda? Ecléctico. ¿Sí? Que no de todo un poquito, de todo un poquito. De todo un poquito. El control constitucional colombiano es de esa forma. Nuestro control constitucional nace de forma difusa. Eso hay que rescatarlo. Nosotros tenemos control constitucional desde 1910, difuso. Cualquier autoridad, lean la Constitución, dice cualquier autoridad puede realizar control constitucional. O sea, la naturaleza en Colombia no era concentrada. Claro, profesor, pero hoy nos reconocen en todo el continente y en todo el mundo por nuestra Corte Constitucional. Y todo el mundo piensa que el control constitucional en Colombia es concentrado. No es concentrado preeminente. Es de la naturaleza ecléctica. Acá hay concentrado y difuso. Y además tenemos uno que es residual.
es el huevito, el Consejo de Estado. El Consejo de Estado también puede hacer ¿qué? Control constitucional. De lo que no conoce la Corte Constitucional, lo puede hacer ¿quién? El Consejo de Estado. ¿Sí o no? ¿Por qué se hace esto? ¿O para qué traer este ejemplo? Para explicar que nosotros hicimos trasplantes jurídicos de una forma dinámica. Nosotros construimos un control constitucional a partir de diferentes trasplantes y mire cómo está. El modelo colombiano, les puedo decir con son de causa o con conocimiento de causa absoluta que no hay ningún otro país en América Latina que tenga el control constitucional como lo tiene Colombia. No hay ninguno. Nosotros creamos una particularidad. Esa particularidad, ¿cómo la creamos? Con todos estos matices que les digo. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, en América Latina nos reconocen como un país que tiene una corte constitucional y que todo es concentrado. Pero es mentira, también hay difuso. También hay una excepción que se llama la excepción de inconstitucionalidad. Entonces nosotros creamos un trasplante jurídico, lo asimilamos y miren dónde estamos. Es un trasplante jurídico dinámico, ¿cierto? Pero hay trasplantes jurídicos que son estáticos. Esos son los más difíciles en el sentido de que entran a la normatividad colombiana y se quedan ahí. ¿Qué podemos decir de acá? El Código Penal colombiano, que fue transformado, ¿cierto? Que cambia con esta ley 599, tiene algo que es una conducta finalista. Y se entrega ahí, al Código Penal colombiano, el finalismo. Es decir, nosotros incrustamos en el Código Penal, ¿qué? La teoría finalista. Y la incrustamos ahí. Y hoy queremos pasar de lo que hicimos de finalismo a un criterio funcionalista. ¿Lo podemos hacer? No, porque lo dejamos estático. ¿Por qué lo dejamos estático? Porque dijimos, esto es una teoría finalista. Ese es un grave error, porque estoy haciendo trasplantes jurídicos sin saber la realidad de ¿qué? De los países, sin saber las particularidades de los países, sin entender que cuando yo vaya a aplicar teorías de afuera, debo saber cómo está ¿qué? Adentro. Y yo debo saber cómo está adentro y cómo se maneja adentro. Entonces, una gran discusión entre penalistas y constitucionalistas es esa. Cómo el código sigue siendo finalista y ustedes siguen aplicando conocimientos que no son finalistas. Si ustedes dijeron que ustedes se iban por el finalismo, pues asuman eso con responsabilidad, o si no, ¿qué? Cámbienlo, modifíquenlo. Profesor, y estuvimos años tras años, décadas, trabajando el causalismo y buscando el dolo en la culpabilidad. Sí. Buscando el dolo en la culpabilidad. Nosotros tuvimos ese problema, ¿no? Yo no soy tan amante del derecho penal, pero le veo muchos defectos al derecho penal. Y ese del causalismo fue algo que tuvimos en Colombia. Nosotros tuvimos causalismo casi 50 años. Casi 50 años. Casi 50 años de causalismo. Con unos resultados desastrosos. Nosotros tuvimos causalistas. Y los que vieron penal ya hace tiempo, fue una teoría que causalista eminentemente. Hoy tenemos una teoría finalista que ustedes saben que la están tratando de cambiar a una teoría funcionalista. Forzadamente, ¿no? Forzadamente. Sin que exista en el código la apertura judicial para eso. Si yo voy a hacer un trasplante jurídico, pues ¿qué dejo abierto? Dejo abierto lo que voy a hacer para que yo pueda reformar el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Ahí hay otro concepto que hablan y está en el texto. Disculpe, sería igual con el caso del Código Civil. Bueno, es que el código, ¿qué es el Código Civil? ¿Qué es eso? Digamos que esto, ya nos dimos cuenta que ya trasplantes legales no es tan apropiado decirlo porque sería el trasplante legal la versión más cruda que hay. ¿Cuál es la más cruda? Coger una ley de otro lado, copiarla y pegarla. Esa es la versión más cruda de todas. ¿Sí? Ahorita van a ver, y ustedes se van a dar cuenta que el profesor no echa carreta, y se van a dar cuenta de que existen en los sistemas jurídicos latinos eso. O sea, nosotros todavía copiamos igual. ¿Cierto? O sea, también ¿cuántos años estuvimos con ese Código Civil y hasta ahora pronunciamientos de la Corte? han modificado.
sobre Podemos pasar violatorios de todos los derechos. Voy a terminar como la explicación para otros conceptos que hay importantes. Hay un concepto que me parece muy importante, que es el de préstamo judicial. No sé si lo vieron ahí. El préstamo judicial no es netamente el trasplante. El préstamo judicial, algunos lo defendemos y otros no lo defienden. Ven como crítica al préstamo judicial. El préstamo judicial es la elaboración propia de quienes, de los jueces de cada país. ¿Qué quiere decir esto? Es la jurisprudencia propia de quién, de cada estado. Entonces, nosotros, o los que creemos en los préstamos judiciales, entendemos que ¿qué? Que yo puedo traer sentencias de la Corte Interamericana a Colombia y aplicarlas, porque es un préstamo judicial válido, ¿sí? Yo lo explico el contexto interamericano y explico el contexto colombiano, pero puedo traer un préstamo judicial, puedo traer un precedente de Paraguay, puedo traer un precedente de Perú, puedo traer un precedente de Argentina, puedo traer sentencias de Estados Unidos, ¿sí? Nosotros hicimos una investigación en la cual todos piensan que el precedente que más se sigue en Colombia es el de Estados Unidos, y es mentira. Es escaso. En la Corte Constitucional, en el periodo que lo hicimos hasta 2013, solo encontramos 50 sentencias que tenían precedentes norteamericanos. Encontramos más de Argentina, encontramos de México, encontramos muchas. ¿Ahí de dónde? No, hay una que tiene más. Además, hay veces hemos copiado estos préstamos judiciales y no decimos que son copiados. ¿De dónde será donde tenemos más préstamos judiciales? No, Francia no. No, los alemanes, pero ustedes acuerdan que los penalistas creen forzar los derechos desde préstamos judiciales alemanes. Sí hay, pues, digamos, se me olvida cómo se dice, Corte Constitucional, Tribunal Constitucional, el Wolf, bueno, se me olvidó, Tribunal Constitucional Alemán. Sí tenemos sentencias del Tribunal Constitucional Alemán en la Corte Suprema de Justicia de Colombia Sala Penal, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y por qué ese préstamo? Claro, hay un profesor que estudió en Alemania. Sí, claro. Entonces ya, explicación muy sencilla. Y la teoría de Gunter Jacob del tema de la imputación. Son funcionalistas. Son funcionalistas, porque están allá. Entonces son ya ni siquiera préstamos judiciales, sino es teoría importada. Es teoría importada, 100% importada. ¿Para dónde voy acá del tema del préstamo judicial? Nosotros tenemos muchas sentencias del Tribunal Constitucional Español. Tribunal Constitucional Español. Nosotros tenemos muchas sentencias del Tribunal Constitucional Español. El problema es que nosotros internamente en Colombia no reconocemos que estamos citando el préstamo judicial español. ¿En qué área? Constitucional, administrativo, específicamente esas dos. Son esas dos áreas las que más tienen préstamo judicial del Tribunal Constitucional Español. Les puedo, si quieren, una tarea muy sencillita. Miren la sentencia C355 del 2006. Esta sentencia es la despenalización del aborto, ¿sí? Es la sentencia que más se ha citado en Colombia, en América Latina. Y si ustedes se ponen a leer la sentencia C355 del 2006, van a encontrar una muy similar en el Tribunal Constitucional Español. Muy similar, muy similar. ¿Saben cuál es la diferencia de la sentencia de Colombia y la sentencia del Tribunal Constitucional Español? ¿Sí saben o no saben? ¿No se lo imaginan? No, las páginas. Las páginas. ¿Cuál creen que tiene más páginas? No, dejen contestar a los... ¿El de Colombia? La de Colombia. La de allá tiene 38 páginas y la colombiana tiene casi 400 páginas. Somos los campeones en la mayor. Son 400 páginas. 400 páginas. ¿Ustedes miran esa sentencia? Es que no es prestado.
Claro, para decir que no es un préstamo judicial. Claro, para decir que estamos construyendo. ¿Sí? Que estamos construyendo. Y es una de las sentencias más citadas, por eso dije, no estoy haciendo un ataque directo, sino lo que estoy diciendo es una sentencia muy citada en América Latina. En todo lado la he visto citada. Perú, Chile, Ecuador, hasta el mismo Paraguay he visto. ¿Sí? Es una sentencia que es muy citada. Pero si uno se da cuenta de dónde viene la sentencia, viene de allá. La de nosotros tiene 400 páginas. Cuando a uno le sacan, digamos, el mal genio en una clase de pregrado, la pone a leer. La pone a leer. Y ya. La pone a leer para otra semana. Y además que parcial. Y listo. O sea que no. ¿Cierto? Son 400 páginas. ¿Qué producción? Claro, pero el sentido, la ratio decidendi de la sentencia, es decir, lo que de verdad es la motivación de fondo de la sentencia, es evidentemente ¿qué? Un préstamo judicial. Es evidentemente un préstamo judicial. ¿Ah? Pero no se menciona, eso no es sentencia. En la sentencia no se menciona. Solamente investigando uno puede saber. No, cuando no sale condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sale condenado. Sale condenado. Cuando sale condenado, se va a su tribunal social y demanda una sentencia internacional. Adivinen cómo la demandan: por inconstitucionalidad. Una demanda internacional, o sea, una sentencia internacional demandada por inconstitucionalidad. Y el resultado es algo peor, porque dice que es inconstitucional y que por eso es inejecutable, porque está violando la soberanía venezolana. Y en el fallo, el Poder Judicial dice que el Estado venezolano debe denunciar la convención. ¿Para qué? Para salirse del sistema. Pero de ahí para adelante, para atrás ya... No, para atrás no. Sí. Hoy está denunciado el sistema. Hoy la Corte Interamericana hoy no puede tocar a Venezuela. Hoy 2015 no la puede tocar. Lo que pasa es que, hablando en estricto sentido en derecho internacional, los juristas venezolanos, digamos que están en las dos posturas abiertas, disidentes. Hay dos posturas totalmente opuestas. ¿Cuál es la primera postura? Los que dicen que haber denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 hace que Venezuela no tenga ni comisión ni Corte Interamericana. Esa es la posición, digamos, de una parte de los juristas venezolanos. Sí. Otros pensamos diferente. ¿Por qué pensamos diferente? Porque la convención tiene algo que fue antes, que es la Carta Interamericana. Y la Carta Interamericana fue la que creó la comisión. Porque en Colombia, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, primero apareció ¿quién? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y luego la Corte. Es decir, el tratado originario de la Comisión no es la Convención Americana de Derechos Humanos. Es la Carta. En la Carta. Y por eso la Comisión todavía tiene ¿qué? Facultades en Venezuela. Doctor, pero Puede esa denuncia intervenir. no surte efectos como a la... ¿Cómo? Cuando uno denuncia la competencia de la Corte Interamericana no tiene... Acá está denunciado y está suspendida. ¿Quién debe aceptar que se retire? La OEA. ¿Sí? Entonces ahí está quieta, pero está denunciada. Tiene que estar la aprobación de la OEA para la salida del sistema formal, digamos formal del sistema. Pero el tema de la comisión es que la carta, tendrían que ellos denunciar esta carta americana para que la comisión no entrara a Venezuela. Cuando pasó el tema de la frontera colombo-venezolana, la comisión vino. Y lo primero que dijeron los juristas venezolanos fue: no señor, usted no puede entrar. Y le dijeron: oiga, usted, porque haya denunciado la corte, no es lo mismo la comisión. Y yo sí puedo entrar ¿a qué? A observar cómo está el tema. Claro, el informe. Sí, recomendaciones.
medidas. Todavía tiene facultad. Todavía tiene facultades. Todavía tiene facultad la ¿Sí? Comisión. Es discutible jurídicamente. permitieron hacer. Sí los dejaron entrar. Por lo menos los dejaron entrar. Que eso ya es... Ya un Pero avance. es un avance. Pero les dijeron, haga de cuenta de que le van a uno a cobrar en la casa y uno dice, no estoy. Y lo escucharon, pues, y todo. ¿Cierto? Claro. Sí, diga que no estoy. No sé si en Paraguay dicen lo mismo. Sí, igual, sí, igual, todos latinos. Sí, le van a ir a cobrar que si está el magistrado, diga que no estoy. Sí, dicen igual. Mi papá dice que Y cuando no escuchan Seguro contesta, agarrando, no estoy. Esa es la voz del sobrino. Claro, pero hoy se tiene eso. Por eso Guantánamo tuvo injerencia la comisión. Claro. El informe de Guantánamo hace parte de la comisión, no de la corte. O sea, nosotros no podemos confundir corte y comisión. Por eso Guantánamo entra a manos de la comisión. Es discutible, lo sé. Hay diferencia, lo sé. Puede que les hayan enseñado Derecho Internacional Público y les hayan dicho que no, que uno si renuncia y todo, Que se cae todo. que se cae todo. No. Yo estoy convencido en la posición de que el tratado originario se respeta. Y el tratado originario del sistema interamericano no es la convención, es la carta. Si el tratado originario usted lo ubica en 1969, pues usted dice que se acabó la competencia de la comisión. Si usted ubica el tratado originario en la carta, quiere decir que ¿qué? Que subsiste la... Que sigue la subyace competencia de la competencia. comisión. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué hay? Ahí todavía sigue la recepción nacional. Doctor, y desde un inicio, ese es un blindaje que tiene el sistema. Sí. Es un blindaje que tiene el sistema porque la carta resulta casi que La carta es inmodificable. inmodificable, Comillas. inamovible. Entonces, es como un Comillas, blindaje. porque es que acá, Sí. acá la hemos modificado Sí. sin poderla modificar. Supuestamente La viene la revista carta buena. en cierta forma sigue. Claro, es que... Es que, por eso yo les digo, la discusión jurídica está en donde usted ubica el tratado originario del sistema. O lo ubica en la Convención Americana de Derechos Humanos o lo ubica en la Carta. Yo lo ubico en la Carta. ¿Por qué? Porque yo entiendo que primero fue comisión que corte. De corte. Primero fue la comisión. Y que la Carta es en la comisión. Y que la comisión era la que tenía. Que después nos dimos cuenta que esta comisión no tenía dientes, no podía hacerle daño a nadie. Entonces nos creamos que la corte. Lo jurisdiccional. Bueno, pero ¿qué tipo de fuerza obligacional o vinculatoriedad tienen las recomendaciones para Venezuela? Porque si realmente no se va a condenar por medio de Es sentencia, el una mensaje. recomendación que haría. Es el mensaje. Es el mensaje Claro. nacional. Es que, y ahí, cuando yo explico Derecho Internacional Público, yo les digo que el sistema internacional es la relación de esposo y esposa. Es igual. Usted pide permiso para llegar tarde. Usted pide permiso para llegar tarde. Como anoche. Usted pide permiso. Usted, voy a llegar tarde. Ángela, voy a llegar tarde. Entonces usted me dice, ¿a qué horas puedo llegar? ¿A qué horas puedo llegar? Mario Piñera. A las 11. A las 11. No. Ángela, es para entender el sistema internacional. Entonces usted me dice, Ángela me dice, usted tiene permiso de llegar tarde a las 11. Si no llega, Ya vamos para allá. Ya, calma. Pero entonces no llego a las 11, llego a las 12. Un WhatsApp dice a las 12. No, llego a las 12. Ángela, ¿usted a las 12 cómo está? se tranza. Más o menos, ¿cierto? Más o menos. Llego con un pollito. Con un tomemija. Tranquilo. Sí, un pollo, una picaña, ¿cierto? Una picaña, algo así. Una flor. Sí, algo ahí como para... O un caipirí. Sí. Ya no llego a las 12. Llego a las 2. Uy, problema. Un poco brava. No, Ya tiene más el pan en difícil. la mano. Ya más difícil. Ya tiene la sartén en la mano. Ya más difícil. Ya no llego a las 2. Llego a las 7 de la A mañana. desayunar. Claro, traigo el panecito, bolsita de leche, Eso. huevitos.
Lo bueno es para que moleste. Oiga, vea, peor que la brasilera, vea. Resultó peor la colombiana. Son peores las colombianas. Sí. Entonces, traigo eso. Ángela puede que me diga dos cosas, ¿cierto? Diga, claro, mi amor, siga y le hago desayunito. Que se nos estrella en la cabeza. Puede que lo diga. ¿Sí o no? Sí, es una expectativa. Eso puede pasar. Sí, eso puede pasar. En Honduras, sí. No sé si en Brasil, pero creo que en la mitad del continente no. Pero eso puede pasar. Pero puede pasar otra cosa. Que la relación, esta relación, queda tan golpeada que Ángela llega y dice, no, ¿sabe qué? Sí, ¿sabe qué? Se queda por fuera. O ni vuelva. O puede tomar la medida que quiera. Claro, el sistema internacional es lo mismo. En este momento, nosotros, frente a la comisión, no hay nada que sea obligatorio o vinculatorio. La comisión es la que es más, si puede dejarme el término, más light, más laxa. Como disciplinar. Es laxa, es laxa. No puede entrar a tener consecuencias internacionales hoy en el sistema interamericano. Y eso es una debilidad del sistema. ¿Qué es lo que pasa internacionalmente? Y se lo voy a explicar con Estados Unidos. Cuando llega el tercer informe de Guantánamo, Estados Unidos no quería entrar, no quería dejar entrar a la comisión. ¿No lo quería dejar entrar? ¿Sí? ¿No lo quería dejar entrar? Y entonces llegó y le dijo la comisión, o me deja entrar o pues yo me voy a poner bravo como Ángela. Y entonces Estados Unidos le dijo, bueno, listo, lo dejamos entrar, y dejaron entrar a las personas de la comisión en visita especial, y los dejaron entrar a la recepción, y los dejaron entrar al patio, y les dijeron, bueno, muchachos, acá están todas las personas más, comillas, criminales de todo el mundo. Hasta acá les podemos garantizar la seguridad. Si ustedes quieren visitar la cárcel, acá está, abra, adelante. Pero de aquí a... Miren lo que les hicieron. Miren, no les garantizamos la seguridad. Entonces, ¿qué hizo la comisión? Por más derechos humanos y por más derecho constitucional y por más fuertes que sean, dijeron, bueno, muchas gracias, fue un placer, ya nos vimos, ya nos dimos cuenta que todo está... Bye, bye. Nadie entró. Pero por lo menos sirvió la presión para que ¿qué? Para que entrara la comisión. Al mes Obama hace la liberación, deja llamar a los presos, todo lo que hizo la comisión lo hace Obama. Obama nunca dijo, yo estoy cumpliendo lo que dijo la comisión. Eso nunca lo dice en el discurso. Pero tácitamente lo hace. Claramente, yo a Ángela, si me la toca aguantarme con cara de brava, porque ella tiene cara de linda, pero si ella me pone cara de brava todos los días, que me muerde, pues a mí me toca decirle, oiga, no, venga, traigámosle algo, ¿cierto? Un chocolatico, alguna cosa, tal. Y empiezo a ¿qué? A tratar de reivindicarme por la llegadita tarde, ¿no? Una samba. Hago algo. Igualmente en el sistema internacional, las relaciones en el sistema internacional y específicamente en temas de comisión, creo que es más la presión de la comunidad internacional. No hay nada que hacer. O sea, yo no puedo decir que hoy la comisión tenga métodos o formas de coerción al sistema. No las hay. No las tenemos. O sea, es un error que hoy podemos decirlo. ¿Sí? La Corte tiene un mecanismo de supervisión. Tiene un mecanismo de supervisión. Los argentinos han sido muy buenos para los mecanismos de supervisión. ¿Saben qué hacen los argentinos? Ponen la sentencia de la Corte Interamericana. Va la supervisión de cumplimiento, es decir, cumpla la sentencia. ¿Sabe qué dice el argentino? Ya estoy casi cumpliéndolo. Deme un año más. Aplazamiento. Vuelven al año. Estoy en eso. Ya vamos bien. Vamos por buen camino. Deme otro tantico.
Claro, claro, porque frente a la supervisión de cumplimiento de una sentencia no hay nada más. ¿No hay nada más? El mecanismo coercitivo frente a la sentencia es que la supervisión de cumplimiento. Y yo le digo, ¿usted qué hizo? Como Estado. Y el Estado dice, mire, yo hice la tarea, no la hice, la tengo medio a hacer, o eso es como un trabajo final. Recto diplomático. Un trabajo final. Cuando yo pongo los trabajos finales de maestría, el último día, en el último minuto, aparece un correo que dice: oh doctor Cubides, usted que es gran sapiencia suma del Dios soberano, gran profesor y maestro, que ha aprendido tanto, me da un plazo. Respetuosamente le solicitamos un plazo. Después de ese corto saludo. Claro, primero que él está, no sé si en Paraguay se llama Operación Paleta o hacer de lambonería o no sé cómo se llame, pero lo que es que primero lo galardono, ¿cierto? Ahí sí, oh gran profesor, ¿cierto? Sí, oh, y después me da un plazo para el trabajo. Si lo ¿cierto? dejo, después dejó de ser el gran profesor. Claro. Uy, la respuesta es qué bonito. Es algo que se presenta. Es algo que se presenta. Y en el sistema tenemos, si nosotros queremos consolidar, o sea, hay varias personas que consideramos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el sistema por el cual han mejorado los estándares, hoy recepción nacional, de todo el ordenamiento jurídico americano. Americano. No excluyo a Estados Unidos, porque Estados Unidos también ha citado sentencias de la misma Corte Interamericana. Eso quiere decir que también lo influencia, así Estados Unidos no quiera ser parte del sistema. Así no haga parte del sistema. ¿Sí? Pero el nuevo orden de desestabilización por el terrorismo, Estados Unidos está mirando que aquí por lo menos en América le toca comenzar a ceder. Yo tal vez aprendí la teoría de la doble moral, ¿cierto? En autores americanos, pero pues uno en autores americanos no entiende la doctrina de la doble moral, es muy difícil. Es difícil entenderla, porque nadie le explica a uno de verdad qué es doble moral. ¿Sí? Cuando fue italiana a Italia, que ustedes pueden ir al curso de Bolonia o al curso de Pisa, ¿sí? Allá entendí porque me la pusieron mucho más fácil. ¿Sí? Un doctorado en Pisa nos explicaba la teoría de la doble moral. Y la teoría de la doble moral, no sé cómo se llama en Paraguay o cómo se llama en Brasil, pero es la teoría de la moza. La misma cosa. De la moza, Okay. del amante. ¿Amante? Sí. Amante, moza, ¿cómo se dice amante? Que tiene esposa y amante. Amiga con Doble moral. derechos. Y con las dos está bien. No sé cómo se llama. Amiga con derechos. Amiga como un Laux. ¿Qué pasa? A las dos les Miren, mantiene miren. contentas. Miren, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos tiene esa. Porque miren, usted a la señora, usted sabe que la señora le tiene que llegar puntual, tiene que dormir, tiene que eso, ¿no? ¿Sí o no? A la señora es la señora y la señora se respeta. A la señora se respeta. ¿Sí o no? Se respeta y a la señora hay que respetarla. Pero uno con un amante, una amiguita jovencita, por lo general, ¿cierto? ¿Sí o no? Uno que le dice, bueno, hasta las 10 de la noche me puede llamar. Después de las 10 de la noche no me puede llamar, ¿por qué? Porque ya ahí llega mi señora. Llega la señora y ahí ya no me puede llamar. No me puede escribir por WhatsApp, no puede. Cuando yo la necesite, yo la llamo. Santo y seña. Yo la llamo, punto. Una clave. Punto. No, usted no la llama ni nada. No. Yo soy el que la llamo, ¿sí o no? Yo le voy a poner un apartamentico. Le voy a hacer el mercado. La voy a poner a estudiar en un diplomado. ¿Cierto? De alta formación. ¿Cierto? La voy a poner de todo. Pero cuando yo la necesite, ¿usted qué? Está ahí. Está alerta. Con los Boy Scouts. Está siempre lista, ¿no?
Siempre Sí, presente. sí. Bien, miren que pasa en toda América Latina. ¿Sí ven que mi ejemplo sirve? Pizza, Pamolo. ¿Sí o no? Y Estados Unidos hace lo mismo ¿con quién? Con la comisión. Claro, ¿la comisión dónde queda? Claro, cuando la necesito. ¿Dónde queda la comisión? En Washington. La ¿Quién es el que le da? ¿Quién es el que mete el dinero para pagar la comisión? ¿Quién es el que le dice, yo le pago el estudio? Sí. ¿Quién es? Estados Unidos. El que está financiando en su gran mayoría la comisión es Estados Unidos. En todas partes, queda la plata Estados Unidos. Queda la plata más. Pero tiene la concepción de qué? El amante, de la concubina, del amor. Porque a él no se le puede decir nada. Porque si no le termino y la saco. Y ya no le pago más diplomaditos que eso que vaya para Italia. No. Mi apartamento, mi carro. Y apartamento, no. Mi carro. Que nada. Pues Transmilenio. La doble moral ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? en diversos sectores, en distintos estamentos de la sociedad. Yo les digo, en Paraguay, por ejemplo, hay una doble moral desde décadas en materia de empresarios de medios de comunicación. Son los propietarios los que más no pagan sus impuestos. Pero ¿qué dicen a través de su diario? Ellos son los mejores. La doble moral, la oligarquía corrupta paraguaya. Estamos hablando. Esto ocurre acá también. En todo lado. Ellos son los grandes empresarios que aparecen, ¿verdad? Pero son dueños de comunicación. Y donde hay que ir a decir la verdad, no se puede. En todo lado hay. En todo lado hay. ¿Sí? La otra recepción es forzosa. Eso decía una parte de la lectura, ¿no? Cuando se deja que la recepción la hagan o la promuevan personas de un alto nivel intelectual. Claro. Que eso legislan para ellos y a la acomodan para ellos y se acomodan. Lo mismo pasa acá en todos los países. No tanto intelectual, sino Es una recepción forzosa en el sentido, ¿cierto? Que yo para legitimar, o sea, si yo vengo y hablo y digo que Jaime Cubillos inventó la teoría de trasplantes jurídicos, nadie me cree. Pero si cito los autores de más alto nivel, entonces ahí sí me creen. ¿Sí? Entonces lo que hacen es tratar de ¿qué? De forzosamente legitimar la recepción. Legitimar la recepción. ¿Eh? Hay un cuento que no sé si fue en Paraguay o en Argentina, ya no recuerdo, pero un litigante citaba a no sé, a Jacobs, pero era un Jacobs inventado, y un derecho penal especial alemán, tratado de derecho penal alemán, y era inventado, y él se inventaba citas textuales, se las inventaba, ¿cierto? Voy a poner Jacobs Cubides para que suene bien criollo. Entonces Jacobs Cubides se las inventaba para motivar que sus alegatos la inventaba. Tanto tuvo éxito este tratadista Jacobs Cubides que después en las sentencias de las cortes Lo citaron. empezaron a citarlo. por ahí un país. Empezaron a citarlo. El Tratado de Derecho Penal alemán nunca existió. Günther Jacobs Cubides nunca existió. Y la cita era una cita inventada del mismo litigante que la creaba. ¿Sí? Entonces él lo que trataba de hacer era forzadamente, pero ya mintiendo, forzaba a hacer recepción nacional. La hacía creíble. Y la hacía creíble. ¿Sí? Porque si yo pongo que esta cultura es tradición alemana, pues oiga, he escrito una sentencia del juez penal con tratado de derecho penal, ¿cierto? Günther Jacobs Cubides, ¿cierto? Y explicando X cosa, pues eso daba legitimidad al argumento. Ese caso me quedó sonando tanto porque ¿saben dónde se dan cuenta? Cuando un amigo le muestra una sentencia y le dice, mire cómo me fallaron y trajeron a este alemán, ¿usted lo conoce? Y él, pucha,
Era el alemán que él había creado para sus fallos, El imaginario. imaginario, ¿cierto? Además, pues hizo muchos volúmenes, ¿no? Porque tenía que citar ¿qué? Claro, tenía que citar. La gente piensa a veces que citar, ¿cierto? Es como poner ahí y entonces, claro, entonces ponía volumen 1, página 380, volumen 2, páginas 290, volumen, claro, eso hizo una obra gigante. Majestuosa. Claro, o sea, creo que mejor que Carneluti. Y él se la inventó. Acá, pues no es invento, acá sí por lo menos traducimos a los grandes autores, pero a veces nos sometemos a esto para legitimar argumentos de recepción nacional. Si yo hablo de derecho constitucional en una clase y estoy hablando del control del poder, entonces cito al profesor Diego Valadez, mexicano. Si quiero hablar de los derechos como tal, ¿cierto? Y de los núcleos de los derechos, tengo que utilizar al profesor Ronald Dworkin. Si quiero hablar de categorías y de garantismo, tengo que hablar de ¿quién? De Ferrajoli. Pero siempre lo hago ¿para qué? Para tratar de legitimar lo que estoy hablando. La producción jurídica interna en América Latina no es, digamos, muy reconocida. ¿Y por qué no es muy reconocida? Porque ni siquiera nosotros los latinoamericanos nos creemos nuestro cuento. Si yo tengo un autor ecuatoriano, peruano, colombiano, y tengo un autor italiano, alemán o francés, adivinen quién prefiero. El eurocentrismo. Nosotros preferimos Europa. los europeos. Es verdad. Hay temas que nosotros preferimos. Es una recepción que nosotros hacemos forzosa. Si yo tengo a Héctor Fixamudio, que Héctor Fixamudio es uno de los juristas mexicanos más importantes en toda América Latina, y yo tengo a Héctor Fixamudio acá, ¿sí? Y tengo un profesor X de una universidad de Holanda, un profesor muy novato, muy nuevo, adivinen a quién prefiero. Al profesor holandés. Y no el mexicano. Y no al profesor Héctor Fixamudio, que es de verdad un jurista decano. 50 años, más de 50 años O sea, de experiencia, de investigación. Súper formado. entonces ahí está el tema de la recepción nacional. Las otras dos categorías de la recepción nacional, una que en el texto está es por asimilación. Por asimilación. La asimilación es la que yo siempre digo, la que es ¿qué? La que es amistosa, ¿sí? La asimilación es como el clima. Yo les contaba que cuando yo llegué a la frontera Argentina-Paraguay estaban a 45 grados. Hoy, 45 grados. Hoy está así. ¿Sí? 45 grados. Cuando uno llega a 45 grados y el profesor con este bronceado tan lindo, ¿cierto? Pues se derrite uno, ¿sí? Igual ellos vienen acá y se encuentran con 2600, ¿no? Nadita. Nosotros estamos ahí cerca a las estrellas. Cuando usted se pone a caminar y empieza usted a caminar y empieza usted a sentir la altura, usted dice eso. Imagínense en La Paz. O sea, hay particularidades de asimilación y usted tiene que asimilar que esas culturas jurídicas, esas tradiciones jurídicas, esas tradiciones propias jurídicas, ¿cierto? Y dime, tranquilo. Profesor, disculpe, del texto uno encuentra allí esa teoría tan compleja que es la teoría de la voluntariedad. Sí. Es decir, uno dice, ¿de qué modo yo como ciudadano, en una admisión tácita de esa recepción nacional, voy aceptando casi que forzadamente que mi fuente jurídica, mi fuente de conocimiento jurídico sea, por decir algo, la de española? Es decir, que se vuelve una tradición, pero es una imposición, finalmente. Pero yo quiero decirles algo y lo digo como abiertamente, o sea, yo soy profesor de Derecho Constitucional colombiano y cuando yo dicto Derecho Constitucional colombiano, cuando yo voy a citar profesores
internacionales, yo digo, yo voy a seguir a este señor, ¿sí? Y lo digo abiertamente y lo digo para que el estudiante que quiera sepa, sí, y yo digo, miren, la verdad, pues ahora estoy siguiendo a este profesor y ahora vamos a seguir a Diego López Medina, gran jurista colombiano, ¿sí? Voy a seguir a Oprimi, entonces voy a seguir a Rodrigo Oprimi, ¿cierto? Pero yo lo digo abiertamente porque son construcciones de otros personajes y lo estoy diciendo, ¿sí? O digo, voy a ir a algo más elemental, Manuel Fernando Quinche con el Manual de Derecho Constitucional, o vamos a leer a José Jacobo Pérez, dependiendo de la complejidad de los temas voy abordando autores, pero uno debe ser sincero con sus alumnos, ¿sí? Pero cuando yo explico, o yo venir a hablar de trasplantes legales y decir, eso me lo inventé yo, y usted después lee un artículo y dice, oiga, pero y entonces este señor Alan Watson, ¿cuál es el autor original? Claro. Mi profesor. Si ven, uno tiene que ser sincero hasta para eso. Lo que pasa, y eso sí es ya un punto de vista personal, es que uno cuando esté citando, pues tiene que citar de verdad la fuente. Y lo más rico que hay como investigador es encontrar la fuente original. Yo por lo menos digo que el control de convencionalidad no es del sistema interamericano, yo lo ubico en Francia. Yo quería darles toda la charla del control, ¿sí? Pero no, yo sí ubico yo soy de los que ubico el control de convencionalidad en Francia. Son pocos los autores, casi contados con la mano, que ubican el control de convencionalidad en Francia. Y yo tengo las 3 sentencias en orden que ubican el control de convencionalidad en Francia. Qué más rico que tener a alguien que me diga, oiga, doctor, mentira. O alguien que me diga, bueno, demuéstreme. No puede ser algo creado del sistema. Sergio García Ramírez estudió en Europa. Sergio García Ramírez había escuchado el concepto. Sergio García Ramírez, cuando lo puso, quería traer algo que ya lo había hecho. No es propia creación del sistema. ¿Ah? Es eso. Todo es recepción. O sea, nosotros no... Un profesor mexicano, no sé si los acompañó, pero es miembro de la asociación, presidente del colegio de abogados, siempre me dice, Jaime, saca a los alumnos una hoja y ponles a hacer lo siguiente, que escriban una idea original en el derecho, que nadie nunca la haya dicho. Una idea original en el derecho. Una idea original en el derecho que nadie nunca haya pensado en su idea. Crear derecho. O sea, sí. Que una idea que nunca nadie. Y si alguien logra, le pongo 5. Pasa la materia. Le damos a aprobado. Nunca nadie ha podido lograr ese debate. Porque cuando usted empieza a buscar, se da cuenta de que ¿qué? Somos receptores. Que alguien lo dijo ya lo dijo. Que alguien ya lo habló. Y mentalmente estamos predeterminados a recibir. Ese es el tema. Alguien decía acá, nosotros fuimos construidos con un sistema totalmente legalista, y es verdad. Yo, de una universidad que amo, quiero y respeto, soy egresado de esa universidad, pero yo tenía profesores que le decían, a ver, ¿cuál es el código sustantivo del trabajo? Artículo 23, dígame los elementos del contrato. ¡Tan! Y uno tenía que decir, sí señor, los elementos del contrato son tan, Artículo tan, tan. 23, subordinación o dependencia. ¿Sí? ¿Sí que sí se lo sabe? No. Y yo estudié hace ratito. Imagínense, entonces somos de una cultura legalista, 23, 24. legalista, en el cual nosotros fuimos creados en esa cultura.